grabar igual para que se quede. Bien, estábamos hablando respecto a los aceites lubricantes. Y ahora en la práctica, que les toca a ustedes, van a conocer ello, van a ver la consistencia que tiene lo que serían las grasas, una grasa usada, una grasa quemada, una grasa que es más pastosa, tiene más espesante que aceite base, ¿no? Todo ello que vamos a ir a ver en la parte del taller. Como ya hemos mencionado anteriormente, los aceites lubricantes no solo son para liberar lo que sería la fricción, ¿no? Como vemos aquí. No solo es un control de fricción. Aparte sirve para controlar el desgaste que tenemos con los mecanismos mecánicos, sobre todo engranajes. Es un contacto de roce entre metal y metal, entre dos superficies. Por ende, con un buen lubricante, este desgaste es menor. Obviamente, todo material tiene un tiempo de vida, se va a desgastar, pero con este uso de lubricantes logramos que el desgaste sea menor, que tenga mayor vida útil. Controlamos la corrosión de igual forma, evitamos que se oxide, que se corroa, pero también controlamos lo que es temperatura. Aparte de ser un líquido que va a ir fluyendo, que va a permitir lo que es controlar el desgaste, la fricción, aparte transporta ese calor que va generando para que sea uniforme. Controlamos la contaminación de igual forma. ¿Por qué? En los sistemas hidráulicos tenemos lo que son filtros. ¿Qué es lo que pasa por toda la tubería? Por todos los ductos pasa este aceite. Entonces va transportando esas pequeñas virutas, pequeñas impurezas que se van a atrapar en el filtro. Entonces por ello controlamos también la contaminación. Y transmitimos potencia, a comparación de la neumática. La neumática es rápida, pero no tiene mucha potencia. En cambio, con aceites, con lubricantes, con lo que sería hidráulica, tenemos mayor potencia, mayor fuerza, ¿no? Claro, la velocidad es más lenta, pero lo que me interesa es tener esa potencia. Entonces, la primera función que hemos visto, evitar la fricción. Todas las superficies que hacen contacto tienen una ligera, ¿no?, porosidad, una ligera, ¿no?, al momento de incluso de tornear, ¿no? Nosotros podemos dejarlo todo bien, pero al momento de comparar, por ejemplo, con reloj comparador o de manera microscópica, vemos que tienen esas líneas todavía, de lo que sería de la cuchilla. De la misma forma, para evitar ese desgaste, entonces, se lubrica, para evitar la fricción. No, lo mismo en los engranajes, hacemos lo mismo. Evitamos corrosiones. ¿Qué pasa cuando está lubricado y hay humedad, ¿no? Empieza a oxidarse poco a poco el material. Y una vez que ya se oxida, se puede corroer. Como indicamos, la parte de temperatura va a absorber lo que es el lubricante. Como está circulando, el lubricante va a ir absorbiendo esa temperatura, va a ir mandando a todo lo que sería la máquina para que tenga una temperatura homogénea, ¿no? Va a transferir ese calor. La parte de control, como hemos visto, pequeñas partículas van a ir pasando por lo que serían los ductos del aceite, por las tuberías. Entonces, gracias al filtro, voy a poder separar esas partículas. Se van a quedar en el filtro y va a pasar lo que es el aceite limpio. Como indicamos, la parte de potencia, ¿no? Vamos a transmitir lo que es fuerza en elementos mecánicos, sobre todo retroexcavadoras, o como han realizado en la parte de hidráulica, ¿no?, de neumática. Bien, algo importante, recordando la anterior clase, esto, ¿no?, la consistencia que tiene lo que serían nuestras grasas, ¿no?, la grasa lubricante. Se trabaja con este pequeño aparato, el cual es indicado para calcular lo que sería la penetración de esa grasa. Si la grasa es muy diluida o si es más espesa. Entonces ahí tenemos la tabla respecto a la penetración de esa máquina. Ese instrumento le va a costar o no le va a costar introducirse dentro de la grasa, ¿no? Si le va a costar, entonces tienes un número que sería el 6. Lo que ha logrado traspasar de 85 a 115 milímetros sobre 10. Estaríamos hablando de décimas de milímetro, en realidad, ¿no? Ha logrado traspasar esas décimas. Entonces,
es una grasa más compacta, tiene mayor densidad. En cambio, si vemos los de la parte inferior, ¿no? Es mayor, 400 décimas, 430 décimas. Entonces, ha traspasado todavía más el instrumento. Entonces, nos indica que esa grasa es más diluida, tiene más aceite base que espesante. Pero estas grasas que hemos hablado de la anterior clase son derivados del petróleo directamente, ¿no? ¿Existe otro tipo de grasa? Vamos a ver la tablita. ¿Recordamos esta tablita? ¿No? Que tenemos aquí, ¿no? La consistencia que tenemos por números. Triple cero, doble cero y cero, que son los que son muy fluidos. Fluido, muy fluido y el semifluido. Tiene una penetración de trabajo que es muy grande. Entonces, preferentemente son utilizados casi como aceite. Tiene más aceite que espesante. Entonces, para lubricación de engranajes. Tengo aquí después consistencia 1, 2, 3, que ya son blandas y medios. Entonces, para lubricación de cojinetes, de piezas que tienen un deslizamiento, en el cual se va a quedar lo que es más tiempo. Y en la consistencia 4, 5 y 6, ¿no? Tenemos que son más duros. Son más espesantes que aceite base. Casi aceite va a ser nulo. Va a tener muy poco aceite. Pero espesante va a tener más. Por lo tanto, es una grasa más hermética. Puede realizarse para algunos taponeros, para algunos bloqueos. Pero bien, esto es más referente a lo que es la lubricación por la clasificación de la ASTM. Pero esto es con lubricantes derivados de petróleo. La primera derivación, ¿no? Hemos visto que se realiza lo que es una destilación. En la anterior clase hemos visto este gráfico. ¿Qué pasa? Entra lo que sería el petróleo crudo, ¿no? Se va a ir destilando. Van a ir saliendo las bases lubricantes, ligeras, ¿no? La sincera, los aceites bases, poco a poco. Es un proceso bien amplio. Pero a partir del petróleo crudo, todo ello. Estos son entonces los aceites lubricantes derivados de hidrocarburos, directamente. Como son hidrocarburos, tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, azufre y otras partículas más. O sea, se podría decir que son aceites orgánicos. Pero también se ha realizado lo que son aceites y grasas en laboratorio, lo que serían los sintéticos, aceites o lubricantes sintéticos. Estos sintéticos ya trabajan con hidrocarburos que han sido sintetizados, con ésteres, con poliglícoles, más que todo con elementos químicos que ya son derivados de ese petróleo. No es directamente el petróleo crudo. Ya son sus destilaciones, pero que son más bajas. Si vemos, cada uno está utilizado para algo en específico. Por ejemplo, los hidrocarburos sintetizados, ¿no? Que son los aromáticos, los polialfa-olefeinas, PAO, sobre todo para utilizado en motores, engranes, sistemas hidráulicos. Igual forma, más que todo para motores con engranajes. Los lubricantes sintéticos que han surgido de los ésteres para motores de aviación, compresores, donde tenemos la parte de aire. Los poliglícoles, ¿no? Estos se dividen en dos grupos. Los que son solubles en agua y los que son insolubles. ¿Qué quiere decir soluble en agua? Que se mezcla, ¿no? Se mezcla con el agua. Insoluble, que no, va a tener dos fases. Va a estar separado el lubricante y el agua. Esto los podemos ver en frenos, líquidos de frenos, en líquidos de frenos hidráulicos, rodamientos. Más que todo son igual para transferencia de calor, ¿no? Para fluidos hidráulicos. Bien, pero ¿qué tienen de diferente con lo que serían los lubricantes orgánicos? ¿Qué ventajas, qué desventajas tenemos? Primero que nada, una de las ventajas es que tenemos un índice elevado de viscosidad. O sea, no va a ser muy fluido. Se va a encontrar en un rango medio.
Este índice de viscosidad, por ejemplo, para un aceite de cocina normal, oscila entre 95 y 100, su rango. Pero para estos lubricantes sintéticos tiene que ser mayor, por eso es mayor a 120. Tiene que ser más viscoso. El aceite de cocina es muy diluido, es como un aceite normal, similar a un aceite de máquina, ¿no? Pero contiene otros elementos que lo hacen inflamable, cosa que no tiene que haber en una máquina. Aparte, otra ventaja es muy estable térmicamente. Puede transferir la temperatura de una manera estable. Tiene resistencia a la oxidación, como en los anteriores casos que hemos visto, a la oxidación, corrosión. Algunos sí son inflamables. Por ejemplo, de los ésteres, tienen esa cualidad. Algunos sí son inflamables a altas temperaturas. Elevada a una temperatura, pues recién puede ocurrir. Lo mismo, hemos visto protección a la corrosión, ¿no? Conductividad térmica elevada, y conserva lo que sería la energía. Por eso igual se puede utilizar en lo que serían elementos para potencia, ¿no? Lo que serían retroexcavadoras, demás, para esos tipos de equipos. Desventajas. Su mayor desventaja es que como es un elemento químico que ha sido tratado en laboratorio, sufre varios procesos. Y sabemos que realizar un proceso ya es dinero. Entonces, si son muchos procesos, por ende son más costosos. Son de 4 a 8 veces más costosos que un aceite mineral, que un aceite orgánico, un lubricante orgánico. Estos no se pueden mezclar con otros aceites. No puedo realizar esa mezcla. No puedo mezclarlo con lo que serían los orgánicos. Pero los orgánicos tienen su gama en los cuales sí se puede realizar la mezcla. Pero estos no. Por eso tenemos una lista en los cuales son utilizados para ciertos procesos. Aquí en la parte superior. Cada uno es dedicado a algo. Entonces no puedo realizar la mezcla. Algunos de estos sintéticos tienen que estar sí o sí en sus frascos, sí o sí trabajando. Si yo los dejo al aire, estos se evaporan fácilmente. Un ejemplo es los ésteres. Son muy volátiles. Si lo dejas abierto, va a ir evaporándose. No sé cómo si dejáramos la gasolina abierta. Poco a poco se va a ir evaporando. Bien. Entonces tenemos esos dos tipos de lubricantes. Los minerales u orgánicos y los sintéticos que han sido trabajados en laboratorio. Al momento de realizar lo que es una lubricación, siempre tenemos que guardar bien nuestros lubricantes, no dejarlos desparramados, no dejarlos al aire, no realizar una mala lubricación. ¿Sí? Por ejemplo, si nuestra pieza, ¿no?, trabajamos al aire libre, se llena de polvo y demás, primero tenemos que limpiar siempre lo que es nuestra máquina, ¿no? Quitar todo el polvo, dejar bien limpio y recién aplicar lo que sería nuestro lubricante, nuestra grasa. Porque si yo simplemente limpio una parte, lo aplico, de igual forma va a ir atacando todo este polvo, lo va a hacer más espeso, le va a quitar su cualidad de lubricante. Va a hacer que, por ejemplo, un cojenete que se encalle, se va a trabar, ya no va a poder girar de manera adecuada, como vemos en esta parte. Y esto ya es por malas prácticas de cada uno, ¿no? Porque no ha realizado un debido lubricado, no ha realizado la limpieza, que es lo inicial. Tal vez tenía que utilizar grasa, tenía que permanecer más tiempo, pero utilizó aceite. El aceite es más diluido, entonces va a fluir, ¿no? Va a dejar, como aquí en la parte superior, ¿no?, un charco. Puede tener un charco de aceite. En cambio, con la grasa se va a mantener. Entonces hay que saber dónde y cuándo aplicar lo que serían estos lubricantes, ¿no? Como has visto aquí en la tabla, la aplicación que tiene cada uno. ¿Alguna duda, alguna consulta, muchachos? Los tres, buenas noches, buenas noches. Digamos, creo que hay muchas empresas que sí, hay distintas marcas. Todo. Digamos, una de para cierta máquina, una potencia,
todo lo que fue, digamos, fue, que también es para la misma máquina. para la misma máquina y para la misma potencia. He visto que lo mezclan, o sea, ya que es lo mismo, le metemos esto y si falta, pues bien hacer eso. Es bueno. En sí, como te indicaba, depende qué tipo de lubricante sea. Como indicaba en la parte de lo que son los lubricantes minerales, tienen esa cualidad que se puede mezclar porque son derivados de uno solo, del petróleo crudo, ¿no? Digamos YPFB. Pero si trabajamos ya con los otros lubricantes que estamos viendo aquí, con los sintéticos, no podemos mezclar un hidrocarburo sintetizado con un éster. Ocurre una reacción química interna entre esos dos, ¿no? Uno se va a evaporar más fácil que el otro, o va a afectar y va a crear un subproducto. Pero en el caso, como indicas, si es de YPFB, entonces mayormente se trabaja con lo que sería petróleo crudo. Entonces, mezclado con ambos, no habría lo que es ese problema. Claro que al momento de mezclarse, quizás va a perder algunas propiedades que tenían de un aceite que está agregando el otro, o quizás no va a ser tan efectivo del que estás agregando. No es muy adecuado, no es aconsejable, pero digamos, en un momento nos puede salvar, a comparación de estos sintéticos. Estos sintéticos, si lo mezclas, puede ocasionar, como te he dicho, ya fallas internas químicas, pero incluso puede corroer allá, puede crear un ácido que va a corroer, ¿no? Porque éster y orgánico. No quiere decir tecnología, por eso se lo hace. Creo que es en el laboratorio. Claro, estos son hechos en laboratorio, los sintéticos. Exacto. Por eso tienen productos bases, ¿no? Como vemos aquí, hidrocarburos, ésteres, poliglícoles. Entonces tienen ciertas características que van a trabajar de una cierta forma. Si yo le mezclo con otro que trabaja a distinta, tal vez trabaja igual a otra temperatura, ¿no? Entonces, eso va a ocasionar un daño interno. Va a crear lo que se les indicaba, subproductos, puede llegar incluso a crear ácidos, ¿no? Porque los ésteres tienen más parte orgánica. Los sintetizados ya casi no tienen mucha parte orgánica, porque ha ido perdiendo la parte de hidrocarburos, ahí se ha ido quedando. En lo que va siendo la parte de la simbología, más que todo se utilizan lo que son, es de aquí, la parte de los minerales, usualmente es para las máquinas. Específicamente, como vemos aquí, hay máquinas más que todo que trabajan ligero. Entonces se utilizan lo que son estos lubricantes sintéticos. Para lo que son máquinas industriales, sobre todo utilizamos minerales. Es de hecho, claro que va a variar de tipo de máquina a otro tipo de máquina y va a depender también de la fluidez de ese lubricante. ¿Cómo has visto? Muy fluido, diluido o va a ser medio también. Ya si nos vamos a lo que sería denso o duro, eso ya hablamos de la parte de grasas, ¿no? Las tiene más espesante que aceite. En el cambio de los lubricantes sintéticos, más que todo son ligeros. No tenemos esa clasificación como han visto. Diluido, duro, no, mayormente es fluidos en su mayoría. ¿Alguna otra consulta, muchachos? ¿O los de virtual? Bien. Están en vivo, ¿no? Bien. Vamos a realizar entonces la práctica en la parte de grasas. Vamos a ir enseguida a lo que es el taller de mantenimiento, en el cual vamos a realizar, aparte vamos a realizar también lo que es la práctica de tintas penetrantes para observar en la soldadura, ¿no? Y aparte lo que sería grasas. Como vemos, tenemos una escala. Y hemos visto desde diluida, media y dura. Entonces, la práctica consiste en determinar qué tipo de grasa. Hay varios probetas con distintas grasas en los cuales van a ir viendo qué tipo de grasa es. Si es muy diluida, o si es media, o si es dura. Todo eso mediante comparación. En allá tenemos el maletín donde tiene lo que es un gráfico y en el cual hay que comparar. Se compara, se tiene lo que es un peso, una muesca exacta, tenemos lo que es la probeta,
Tenemos que colocar y comparar. Bueno, esta parte lo vamos a ver mejor en el taller. Este es uno para poder comparar directamente, ¿no? Va a dejar una huella y esa huella yo la comparo. La voy a comparar con este de aquí. ¿Dónde está? Con este. Esta es la escala de prueba. Entonces, justo aquí al medio va a bordear alguno de estos aros, algún color, y así podemos saber qué grado es. El otro que tiene el equipo es para la parte de, es esto, con este otro componente. Es como un calentador, ¿no? Cuando a una grasa la calentamos demasiado, vamos a separar su parte líquida, que sería el aceite, de su parte espesante, que en sí es la grasa, ¿no? A eso una cierta temperatura, que va oscilando entre los 55 y 60 grados. ¿No? Usualmente trabajamos en la máquina a unos 40, 35, 40 grados. Entonces trabaja normal. Pero cuando se eleva demasiado, ¿no? Cuando está consumiendo demasiada corriente y demás, calienta la máquina. Entonces va subiendo. Y es por eso que el aceite a veces incluso chorrea de algunas máquinas. También es debido a eso. Tienen algún sobrecalentamiento, ¿no? Entonces, este pequeño calentador simula eso. Simula como si estaría calentando la máquina. Entonces se realiza de la misma forma un pequeño papel especial que viene absorbente, en el cual va a dejar su rastro, su muesca, y en el cual tenemos que comparar, realizar la medición. Estos elementos siempre se realizan con una grasa nueva y una grasa usada, podemos decir. Es la que vamos a analizar de la máquina, nuestra muestra, con una nueva, para comparar cómo están ambas. En el caso de la nueva, pues no va a haber problema, pero en el caso de la usada hay que ver qué tan gastada está, si tiene lo que son contaminantes, impurezas, todo ello. Lo vamos a realizar hasta donde podamos, porque en sí, según lo que es el manual, nos indica 120 minutos. Tienen que estar calentando, o sea, 2 horas. ¿No? Casi lo que sería hasta concluir la clase, pero vamos a ver, hasta donde se logre ver, van a ver la muestra, cómo va dejando la grasa. Tenía también lo que es tiene un microscopio aparte. Este era su microscopio. Ahorita no está trabajando bien, lastimosamente, el microscopio, entonces no lo vamos a poder utilizar, pero de esta forma es la que trabaja. Más que todo, ese microscopio es para realizar la comparación de, igual, una grasa nueva, vemos cómo está. Y la grasa usada, nuestra grasa de prueba, vemos qué tal, qué impurezas tiene, si está demasiado líquido, ¿no? Como ven, se va viendo, si tiene alguna impureza, se ve claramente. Entonces, por eso es un pequeño maletín que viene para poder realizar lo que serían las prácticas, que lo vamos a ir a ver ahora. ¿Alguna duda, consulta? ¿O manos a la obra? Vamos entonces, manos a la obra. No se olviden, el cuestionario está habilitado, tanto para virtual como para los que están presencial. Hasta el día sábado está habilitado. No se olviden realizar los que les faltan.